Mis padres me demandaron justo después de que mi abuelo, el juez más renombrado de Querétaro, falleciera. Alegaron que yo había manipulado a los ancianos para apoderarme de sus bienes. No dije una palabra. Simplemente presenté la única prueba, el diario que una vez habían hecho pedazos. Ese día en el tribunal, el juez me miró durante un largo momento y preguntó, «Disculpe, ¿es usted?» «Hola, mi nombre es Santiago Rivera. Tengo 31 años, actualmente soy fiscal del estado de Querétaro, y vivo y trabajo en Querétaro, donde nací y me crié. Si me preguntas por la historia de mi vida, no sabría por dónde empezar porque se siente como un libro viejo, con sus primeras páginas amarillentas, lleno de recuerdos que a la vez quiero atesorar y dejar ir. Pero quizás para entender quién soy hoy, necesitas saber sobre aquellos primeros días. Los días en que fui abandonado, pero también amado más de lo que jamás pensé que merecía. Querétaro es una pequeña ciudad impregnada del encanto del Bajío, con caminos de tierra rojiza y casas con fachadas de cantera enclavadas bajo una resplandeciente luz dorada del sol. Es donde nací, pero no donde me crié con el amor de mis padres. Mi padre, Héctor Rivera, fue una vez una estrella del baloncesto. Alto, fuerte, con una sonrisa que podía encantar a cualquiera. A los 25 años era un atleta de altos ingresos, con contratos de patrocinio y giras por todo el país. Mi madre, Laura Rivera, era una reportera joven, aguda y ambiciosa. Tenía el pelo rubio dorado, penetrantes ojos azules y una voz que podía silenciar una habitación cuando hablaba de las historias que perseguía. Eran una pareja perfecta, al menos en la superficie, viviendo deprisa, amando apasionadamente y gastando dinero como si fuera agua. Pero yo no pertenecía a su mundo resplandeciente. Fui un accidente, un giro inesperado que no anticiparon ni quisieron conservar. Según mi abuelo, cuando yo tenía 1 año, mis padres aparecieron en la casa de mis abuelos en las afueras de Querétaro, dejándome con una pequeña bolsa de ropa y una vaga promesa de volver pronto por mí. Nunca cumplieron esa promesa. Me dejaron allí como quien olvida una pertenencia sin importancia. Y así, me convertí en parte del hogar de mis abuelos, el juez David Rivera y Alma, la mujer más amable que he conocido. La casa de mis abuelos se encontraba al final de un camino tranquilo, rodeada de imponentes pinos y un jardín lleno de flores silvestres. No era grande ni lujosa, pero siempre era cálida, como si el amor de mis abuelos se filtrara en cada ladrillo y panel de ventana. Mi abuelo, David Rivera, era un juez de renombre en Querétaro. Alto y delgado, con el pelo plateado y profundos ojos marrones que parecían ver a través de ti, buscando la verdad. Era un hombre estricto, pero nunca me hizo sentir miedo. Al contrario, me hacía sentir seguro, como si, mientras él estuviera allí, el mundo nunca se desmoronaría. Mi abuela, Alma, era una pieza completamente diferente del rompecabezas. Menuda, con una sonrisa amable y manos siempre ocupadas, amasando masa para pan o podando plantas en el jardín. Cantaba viejas canciones populares, su voz no era particularmente hermosa, pero rebosaba emoción. Cada vez que la oía cantar, sentía como si me envolviera un abrazo. Ella me enseñó a hacer pan de elote, a plantar semillas de girasol y a cuidar de los demás. No solo con acciones, sino con el corazón. Crecí en esa casa, rodeado de tardes en las que mi abuelo leía libros de derecho bajo el brillo de una lámpara, y mañanas en las que mi abuela me arrastraba al jardín para enseñarme a identificar cada planta. A mi abuelo le encantaba contarme sobre casos antiguos, historias de justicia y verdad. No las compartía para presumir, sino para hacerme entender que, por caótico que fuera el mundo, había reglas para mantenerlo equilibrado. La justicia, Santiago, dijo una vez, no se trata de ganar. Se trata de proteger lo que es correcto. Todavía recuerdo las tardes en que me enseñó a jugar al ajedrez en un viejo tablero de madera en la sala de estar. Siempre me dejaba empezar, pero nunca me dejaba ganar. Tienes que aprender a luchar limpiamente, Santiago, decía, con un brillo en los ojos como si me estuviera desafiando. Esas partidas de ajedrez me enseñaron no solo estrategia, sino paciencia, la importancia de pensar antes de actuar y de asumir la responsabilidad de cada movimiento que hacía. Pero no todo en mi infancia fue sol y risas. Hubo momentos, a menudo por la noche, en que yacía en mi pequeña cama, en mi pequeña habitación, preguntándome por mis padres. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me querían?
Esas preguntas eran como pequeñas piedras que se apilaban silenciosamente en mi corazón, haciéndome sentir como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ninguna parte. Una tarde, cuando tenía unos 7 años, me senté con mi abuelo en la sala de estar. Afuera, el viento de Querétaro susurraba entre los pinos. Sostenía una pieza de ajedrez, dándole vueltas en la mano, y finalmente reuní el valor para hacer la pregunta que me había atormentado durante tanto tiempo. Abuelo, ¿por qué mis padres no están aquí conmigo? Él hizo una pausa, con la mano suspendida sobre un caballo. Sus ojos se encontraron con los míos, no con lástima, sino con una profunda sinceridad. Dejó la pieza, suspiró y dijo: Santiago, en este mundo, algunas personas eligen vivir para sí mismas. Persiguen la alegría, la libertad o lo que sea que las haga sentir vivas. Pero otras eligen vivir para los demás, por algo más grande que ellas mismas. Tus padres, ellos eligieron su propio camino. Pero tú estás aquí, y nosotros te elegimos a ti. Esas palabras, simples pero afiladas, se grabaron en mi mente como un tallado. No borraron el dolor, pero me dieron una forma de entenderlo. No era un niño abandonado. Era un niño elegido, amado y criado por dos personas que dedicaron sus vidas a lo que era correcto. En los años que siguieron, crecí en esa casa, moldeado por las lecciones de mi abuelo sobre la justicia y los abrazos de mi abuela. Aprendí a hacer pan de elote sin quemarlo, a saber cuando una planta necesitaba agua y a leer los gruesos libros de derecho que mi abuelo dejaba sobre la mesa. Pero, sobre todo, aprendí que la familia no es solo sangre. Se trata de las personas que eligen quedarse, sin importar a dónde las lleve la vida. No sabía entonces que años más tarde mis padres regresarían, no para encontrarme, sino para reclamar lo que creían merecer. Tampoco sabía que en mi viaje a la edad adulta, enfrentaría un dolor mayor y pérdidas más profundas, pero también descubriría el significado de la justicia. No solo en la sala del tribunal, sino en mi propio corazón. Habían pasado 13 años desde que me pusieron en los brazos de mis abuelos en su pequeña casa en las afueras de Querétaro, donde el aroma a tierra roja y pinos verdes impregnaba cada recuerdo. Tenía 14 años, un adolescente flacucho con el pelo castaño desordenado y los ojos siempre fijos en los viejos libros de derecho de mi abuelo o en los parches de girasoles del jardín de mi abuela. Querétaro permanecía sin cambios, con sus caminos sinuosos y sus casas con fachadas de cantera brillando bajo la luz del sol dorado anaranjado. Pero dentro de mí, el mundo se hacía más grande y complicado. Mi abuelo, David Rivera, seguía siendo el juez respetado de la región. Cada mañana se ponía su chaqueta de traje negra, se ataba la corbata meticulosamente y salía de casa con un paso erguido, como si llevara el peso de la ley sobre sus hombros. Pero empecé a notar arrugas más profundas en su frente, y sus ojos a veces se perdían como si estuvieran absortos en algún pensamiento lejano. Mi abuela, Alma, era tan amable como siempre, pero podía ver que se estaba cansando. Por las mañanas, cuando iba al jardín, se detenía a tomar aliento, con la mano en el pecho, su sonrisa tenue, como si ocultara algo. No me atreví a preguntar, pero en el fondo sabía que el tiempo le estaba arrebatando algo precioso. Yo era un buen estudiante, no porque fuera excepcionalmente brillante, sino porque no quería decepcionar a mis abuelos. Cada buena nota, cada cumplido de un profesor, lo llevaba a casa como pequeños regalos para ver las sonrisas en sus rostros. Mi abuelo todavía me enseñaba ajedrez, pero ahora empezaba a ganar algunas partidas. Estás aprendiendo a ver más allá, Santiago, decía, con la voz llena de orgullo. Mi abuela me enseñó a hacer el pan de elote perfecto, aunque a veces todavía se me olvidaba añadir sal. Tienes que ser paciente, Santiago, decía, alborotándome el pelo. Todo lo bueno lleva su tiempo. Pero entonces todo cambió cuando mis padres, Héctor y Laura, comenzaron a reaparecer. La primera vez que vinieron, yo estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo los deberes de matemáticas mientras mi abuela horneaba. Un golpe fuerte y firme resonó en la casa. Luego, la voz familiar de un hombre gritó: «Papá, abre la puerta». «Soy yo». Mi abuela susurró suavemente, con los ojos llenos de preocupación. «Es Héctor». Mi corazón se aceleró, no de alegría, sino con una extraña sensación, como si estuviera a punto de enfrentar algo que no podía controlar. Corrí a abrir la puerta. Mis padres parecieron momentáneamente sorprendidos de verme, pero rápidamente recuperaron la compostura como si nada fuera anormal. Mi padre entró,
todavía alto como en mis vagos recuerdos. Pero su pelo, antes negro azabache, ahora estaba salpicado de canas y su sonrisa ya no brillaba. Mi madre caminaba a su lado, todavía hermosa. Pero sus ojos azules eran más fríos, como si la vida hubiera desgastado su calidez. Me abrazaron, pero el abrazo fue breve e incómodo, más una formalidad que un afecto. «Has crecido mucho, Santiago», dijo mi madre, pero su mirada pasó de largo, como si yo fuera solo parte de la habitación. No se quedaron mucho tiempo. Mi padre se sentó y empezó a hablar de sus problemas, una inversión fallida, un contrato de patrocinio cancelado, una deuda que necesitaba pagarse urgentemente. Mi madre intervino, con voz dulce pero aguda, pidiéndole a mi abuelo un pequeño préstamo para ayudarles a superar esta fase. Mi abuelo escuchó, con expresión inmutable, pero vi cómo su mano apretaba con fuerza el borde de la mesa. Mi abuela estaba de pie detrás del mostrador de la cocina, en silencio, con las manos temblorosas mientras servía el té. Aceptaron ayudar, no porque quisieran, sino porque no querían que yo presenciara una discusión. En las visitas que siguieron, mis padres vinieron con más frecuencia. Cada vez, la historia era la misma, promesas de volver, disculpas a medias y peticiones de dinero envueltas en sonrisas forzadas. Empecé a darme cuenta de una dolorosa verdad. Solo acudían a mis abuelos y a mí cuando necesitaban dinero. «Santiago, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo?», preguntaba mi padre. Pero momentos después, se volvía hacia mi abuelo, bajando la voz. «Papá, solo necesito esto una última vez». Mi madre intentaba atraerme con historias sobre su vida glamurosa, como para hacerme olvidar los años que me habían dejado atrás. Pero yo no lo olvidaba. No podía. Una noche de otoño, cuando el viento de Querétaro soplaba tan fuerte que las ventanas traqueteaban, oí una discusión desde la sala de estar. Me había ido a la cama, pero la voz aguda de mi padre me despertó de un sobresalto. Fui de puntillas por el pasillo, quedándome detrás de la puerta de madera ligeramente abierta, con el corazón latiendo con fuerza. Mi padre estaba en medio de la habitación, con una voz tan alta que ahogaba el viento. «Siempre crees que tienes razón, ¿verdad? Crees que no soy lo suficientemente bueno, que no soy digno de esta familia». Mi abuelo estaba sentado en su sillón, con voz baja pero firme. «Héctor, nunca dije que no fueras digno. Pero elegiste tu forma de vida, una forma que no puedo entender. Dejaste a Santiago, tu hijo, y ahora vienes aquí no para disculparte, sino para exigir más». «Exigir», casi gritó mi padre. «Tienes dinero, una casa, todo. Solo pido una pequeña parte, pero prefieres aferrarte a ello antes que ayudar a tu propio hijo». Me quedé allí sintiendo como si mi corazón estuviera siendo estrujado. Nunca había visto a mi abuelo así. Sus hombros temblaban ligeramente, no de miedo, sino de un dolor más profundo. «Héctor», dijo, con voz casi en un susurro. «Te he dado todo lo que tenía, pero no me necesitabas. No necesitabas a Santiago. Solo necesitas dinero». El aire se quedó en un silencio sofocante. Mi padre no respondió. Oí sus pasos pesados. Luego, la puerta se cerró de un portazo. Me quedé detrás de la puerta, con lágrimas corriendo por mi cara, pero no me atreví a llorar en voz alta. Por primera vez, entendí que mi abuelo, el hombre tan fuerte como una montaña, también podía sentirse impotente. No solo sufría por mi padre, sino porque no podía cambiar a su hijo, no podía sacarlo de su frío egoísmo. A la mañana siguiente, vi a mi abuelo sentado afuera, en la vieja silla de madera donde mi abuela solía sentarse. Miraba fijamente el jardín, donde los girasoles se marchitaban con el viento frío. Sus ojos estaban vacíos, como si buscaran una respuesta que sabía que nunca llegaría. Me quedé detrás de la puerta de cristal, observándolo, y sentí la soledad de un hombre íntegro, un hombre que había pasado su vida defendiendo lo correcto pero que no podía proteger su propio corazón. Pasaron los días, y ahora yo tenía 18 años. Un joven alto y flacucho, con el pelo castaño más arreglado y el claro sueño de convertirme en abogado, como mi abuelo. Querétaro seguía siendo mi hogar, con sus caminos de tierra roja y sus vibrantes puestas de sol. Pero había empezado a ver el mundo con los ojos de un adulto. Sobresalí en la escuela, fui el primero de mi clase y me preparaba para graduarme del instituto, planeando estudiar Derecho. Mi abuelo, David Rivera, estaba orgulloso de mí,
aunque rara vez lo decía abiertamente. En cambio, lo demostraba con sutiles asentimientos, la forma en que ponía su mano en mi hombro después de una partida de ajedrez, o los libros de derecho que dejaba silenciosamente en mi escritorio. Mi abuela, Alma, seguía siendo la luz de nuestro hogar, pero esa luz se estaba atenuando. Tosía más a menudo, y sus manos, antes ágiles, que amasaban la masa con facilidad, ahora temblaban al sostener una taza de té. Todavía intentaba cuidar el jardín cada mañana, pero a menudo la veía descansando en la silla de madera, jadeando para respirar, con una sonrisa tenue como para tranquilizarme. No te preocupes, Santiago, decía, agitando la mano. Solo necesito un poco de descanso. Mi abuelo también estaba preocupado. Podía verlo en la forma en que la miraba, en la forma en que le sostenía la mano por más tiempo al ayudarla a levantarse. Pero ambos intentaban mantener un mundo pacífico para mí, como si me protegieran de las tormentas que se cernían en el horizonte. Esa tormenta llegó una tarde de invierno, cuando el viento de Querétaro aullaba tan ferozmente que las ventanas traqueteaban. Estaba en mi habitación estudiando para los exámenes finales cuando oí un golpe familiar y resuelto en la puerta. Era mi padre, Héctor, de nuevo. Su voz resonaba desde la sala de estar, alta y segura, desprovista de cualquier atisbo de remordimiento. No quería oírlo. No quería ver a mi abuelo arrastrado a otro ciclo de promesas vacías. Pero entonces, la voz de mi abuelo se interpuso, baja y cortante. Héctor, no puedo seguir haciendo esto. Tienes que cuidarte tú mismo. Me quedé en silencio detrás de la puerta. Mi padre estaba en medio de la habitación, todavía alto, pero más delgado que antes. Su rostro estaba marcado por las líneas de un hombre que había vivido demasiado rápido, demasiado descuidadamente. Mi abuelo estaba sentado en su sillón, con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos no enojados sino dolidos. Mi abuela estaba cerca, agarrándose el pecho, tratando de intervenir. Héctor, por favor, no más discusiones. Somos familia. Familia, se burló mi padre, su voz cortante como un cuchillo. Amas más la ley que a tu familia, ¿no es así? Prefieres sentarte en tu estrado de juez juzgando al mundo que ver lo que tu propio hijo necesita. Esas palabras golpearon como un puñetazo. Mi abuelo se levantó bruscamente, con la voz temblorosa. Héctor, ¿te atreves a decir que no te quiero? Te di todo, pero elegiste tu forma de vida. Una vida sin espacio para Santiago, sin espacio para nosotros. Mi abuela se adelantó, tratando de calmarlos, su voz frágil. Basta, los dos. Héctor, tú. Pero antes de que pudiera terminar, su rostro se puso pálido, y se agarró el pecho, su pequeño cuerpo desplomándose. Salí corriendo de mi escondite, gritando, abuela, ¿qué te pasa? Mi abuelo corrió a su lado, atrapándola, con el rostro ceniciento y las manos temblorosas. Alma, mi amor, quédate conmigo, susurró, su voz quebrada por el miedo. Mi padre se quedó paralizado, sus ojos mirando a mi abuela como si fuera un mero obstáculo. No tengo tiempo para esto, dijo fríamente, y luego se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio mortal a su paso. Me arrodillé junto a mi abuela, con las manos temblorosas mientras marcaba los servicios de emergencia. Por favor, vengan rápido. Mi abuela. No respira, grité al teléfono, con lágrimas corriendo por mi cara. Mi abuelo la sostenía con fuerza, susurrando como una oración, Alma, no me dejes. Por favor, Dios, no te la lleves. Nunca lo había visto así. El hombre tan fuerte como una montaña era ahora solo un anciano tembloroso, impotente ante su dolor. La ambulancia llegó, sus luces rojas parpadeando en la noche tranquila. El gemido de las sirenas rasgó el aire, mezclándose con el viento y los latidos de mi corazón. Los paramédicos entraron corriendo a la casa, colocando rápidamente a mi abuela en una camilla. Mi abuelo le agarró la mano, sus labios temblando mientras la llamaba desesperadamente. Me quedé paralizado, y luego corrí tras ellos. La metieron en la ambulancia, y mientras las puertas se cerraban, la luz roja barrió el pálido rostro de mi abuelo. Le agarré la mano. Estaba fría y temblorosa, como si todo su mundo acabara de derrumbarse. En el hospital, nos sentamos en sillas de metal frías. El tiempo se arrastraba, pesado e interminable. Mi abuelo estaba en silencio,
con la mirada fija en algún punto distante, como si su alma estuviera a la deriva en un lugar que no podía alcanzar. Horas más tarde, un médico salió, quitándose la mascarilla, con el rostro sombrío. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, dijo lentamente. Sufrió un ataque al corazón. No pudimos salvarla. Miré a mi abuelo. No lloró, solo asintió débilmente, con los ojos vacíos, como si la mitad de su alma acabara de abandonarlo para siempre. 3 días después, el funeral de mi abuela se celebró en una pequeña iglesia de Querétaro. El aire estaba cargado de lágrimas y susurros de condolencias. La gente del pueblo acudió en masa, trayendo flores e historias de su amabilidad. Pero Héctor y Laura, mis padres, no estaban por ninguna parte. Me había aferrado a un atisbo de esperanza de que vendrían, de que la muerte de mi abuela los despertaría. Los llamé de nuevo, mi voz casi suplicante, el funeral de la abuela es mañana. Por favor, ven por ella. Pero su buzón de voz permaneció en silencio. Un viejo amigo de mi abuelo, Enrique, un abogado jubilado, se paró a mi lado en el funeral, poniendo una mano en mi hombro y susurrando, no te merecen, Santiago, y ciertamente no merecen a Alma. Sus palabras me ahogaron, pero no pude discutir. Su ausencia fue un cuchillo final, cortando el último hilo que me ataba a ellos. Me paré junto al ataúd de mi abuela, contemplando su rostro sereno como si simplemente estuviera durmiendo. Mi abuelo estaba a mi lado, en silencio, con los ojos enrojecidos. Por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro, y sentí que mi corazón se rompía en pedazos. No dijo nada, solo puso una mano en mi hombro, y supe que estaba tratando de ser fuerte por mí, como siempre lo había sido. Pero la ausencia de mis padres en ese momento hizo el dolor aún más amargo. No solo me habían abandonado de niño. Habían abandonado a mi abuela, la mujer que una vez les había abierto los brazos, aunque nunca la valoraron. Esa noche, mientras las velas de la iglesia se apagaban, me senté solo en mi habitación, mirando el jardín ahora vacío. Pensé en mi abuela, su sonrisa, la forma en que me sostenía la mano cuando tenía miedo. Y pensé en mis padres, su crueldad, la forma en que se marcharon sin mirar atrás, incluso cuando mi abuela nos dejó para siempre. En mi corazón, tomó forma un voto silencioso. Me convertiría en un defensor de la justicia, no solo para castigar a los culpables, sino para asegurar que nadie más tuviera que soportar la impotencia que mi abuelo y yo sentimos, heridos por la indiferencia de los demás. La mañana después del funeral, encontré a mi abuelo de pie en la cocina, sosteniendo una taza de café que se había enfriado. No dijo nada, solo miró por la ventana donde la luz del sol de Querétaro bañaba los pinos. Mi abuelo, David Rivera, el juez que una vez comandó respeto en toda la región, ahora parecía más pequeño, como si la muerte de mi abuela hubiera drenado parte de su vitalidad. Unas semanas más tarde, me llamó a la sala de estar, donde sus libros de derecho todavía estaban ordenados en las estanterías. Se sentó, su voz baja pero clara. Santiago, he decidido retirarme. Un hombre que no pudo proteger a la que amaba ya no tiene derecho a sentarse en el estrado. Sus palabras me dejaron atónito. Quería protestar, decirle que todavía era el hombre más fuerte que conocía, pero sus ojos, tristes pero resueltos, me silenciaron. Había pasado más de 30 años como juez, sopesando la justicia con una integridad inquebrantable. Pero ahora eligió apartarse, no por debilidad, sino porque sentía que había fallado en lo que más importaba, mantener a mi abuela con nosotros. A partir de entonces, vivió más tranquilamente. Pasaba sus días leyendo las viejas novelas que mi abuela había amado o cuidando las flores que ella había plantado en el jardín. Pero noté que, a pesar de sus esfuerzos por mantener vivo el jardín, sus ojos siempre llevaban una profunda tristeza, como si buscara su sombra en cada pétalo. No sabía cómo aliviar su dolor, así que hice lo único que podía, me quedé a su lado. Lavé los platos, corté el césped y lo escuché relatar viejos casos, aunque los había oído cientos de veces. Me convertí en su ancla emocional, así como él y mi abuela lo habían sido para mí. En mi corazón, una promesa silenciosa se hizo más fuerte. Continuaría el camino de la justicia que él había recorrido, no solo para defender lo correcto, sino para proteger a aquellos como mi abuela, corazones vulnerables a la indiferencia del mundo. Después de graduarme de la escuela secundaria, fui aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro con una beca completa.
El día que recibí la carta de aceptación, corrí a casa y se la entregué a mi abuelo. La leyó, puso una mano en mi hombro y dijo simplemente: «Me enorgulleces, Santiago». Pero vi el brillo de las lágrimas en sus ojos, y supe que no solo estaba orgulloso de mí. Esperaba que yo lograra lo que él sentía que no había conseguido. Los primeros años de universidad fueron un desafío agotador. Quería ser independiente, rechazando las ofertas de mi abuelo de ayudar con la matrícula, aunque insistió muchas veces. «Santiago, tengo ahorros», dijo. Pero negué con la cabeza. «Quiero hacer esto por mí mismo, abuelo. Necesito demostrármelo a mí mismo». Así que trabajé mientras estudiaba, sirviendo mesas en un pequeño restaurante, colocando libros en la biblioteca de la escuela. Algunas noches dormía solo 3 horas, con los ojos ardiendo por leer bajo luces tenues. Algunos días casi me doblaba bajo la presión. Pero cada vez pensaba en mi abuelo, en mi abuela, y me decía a mí mismo: no puedo rendirme. Mi abuelo me escribía cartas, escritas a mano en papel amarillo pálido, su caligrafía tan pulcra como su carácter. Escribía sobre casos antiguos, momentos en los que se encontró en la encrucijada entre el bien y el mal, y el significado de ejercer la abogacía. No para ganar, sino para proteger. Santiago, escribió en una carta, la justicia no es un destino. Es un viaje. Y a veces te romperá el corazón. Pero recuerda, no estás caminando solo. Esas cartas eran una llama que me calentaba en los días más fríos, un recordatorio de que estaba recorriendo el camino que él había forjado. 7 años de facultad de Derecho fueron 7 años forjando resiliencia. Aprendí a levantarme después de cada fracaso, a mantener la calma bajo presión y a creer en mí mismo incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Crecí a través del duelo. El dolor de perder a mi abuela, el dolor de ver a mi abuelo consumirse y el dolor de las preguntas sin respuesta sobre mis padres. Pero ese mismo dolor me moldeó en alguien firme, no solo en la mente, sino en el corazón. El día que recibí mi título de abogado, el sol de Querétaro brilló más que nunca. Estaba en el escenario con mi toga y birrete, mi corazón latiendo con fuerza cuando llamaron mi nombre. Miré hacia la audiencia donde mi abuelo estaba sentado, todavía alto y delgado, su cabello plateado brillando bajo las luces. Llevaba su viejo traje negro, pero su rostro se iluminó con una sonrisa, la primera que había visto desde el fallecimiento de mi abuela. Cuando bajé, me abrazó más fuerte que nunca y susurró: «Tu abuela estaría muy orgullosa, Santiago». Sus ojos brillaron, y supe en ese momento que no solo me veía a mí, sino un pedazo de ella, un pedazo de sí mismo. Después de ese día, regresé a Querétaro. Armado con mi título de abogado y un ardiente deseo de estar a la altura de las lecciones que mis abuelos me habían inculcado. Fui contratado como agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado. Un trabajo lleno de presión pero rebosante de propósito. Cada día entraba a la oficina enfrentando enormes pilas de expedientes de casos que iban desde pequeños robos hasta complejos fraudes financieros. Aprendí a pararme en un tribunal, a enfrentar miradas escépticas y a defender la justicia con la integridad que mi abuelo había grabado en mi alma. Aunque jubilado, mi abuelo siguió siendo mi guía. Ya no se sentaba en el estrado, pero su sabiduría y compasión eran una fuente inagotable de inspiración. Cada tarde, después de agotadoras horas de trabajo, regresaba a la vieja casa en las afueras de Querétaro, donde él todavía vivía, cuidando un jardín ahora reducido a unas pocas flores solitarias. Nos sentábamos en la sala de estar junto al desgastado tablero de ajedrez de mi abuela, sus piezas astilladas aún portando el calor de días pasados. Yo traía expedientes de casos, leyéndoselos en voz alta, y discutíamos no solo sobre la ley, sino sobre ética, justicia y las líneas borrosas entre el bien y el mal. Ser fiscal no se trata de ganar, Santiago, dijo una tarde mientras la dorada luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro arrugado. Se trata de proteger lo correcto, incluso cuando te rompe el corazón. A veces enfrentarás decisiones difíciles, pero nunca dejes que tu corazón pierda la fe. Asentí, grabando cada palabra en mi memoria como si fueran gemas preciosas que él me dejaba. Mis colegas en la oficina comenzaron a respetarme, no porque fuera más hábil que ellos, sino por la calma e integridad que aportaba a mi trabajo. Nunca me apresuraba a condenar, nunca dejaba que las emociones anularan la razón, aunque algunos casos me mantenían despierto por la noche. Una vez manejé un caso de robo que involucraba a un adolescente no mayor de lo que yo había sido años atrás.
Estaba en el tribunal, con los ojos llenos de pánico, y vi un pedazo de mí mismo. Un niño perdido entre preguntas sin respuesta. Fui a casa y se lo conté a mi abuelo, quien me miró con ojos amables. No solo necesita justicia, Santiago. Necesita una oportunidad. Dale lo que tus padres nunca te dieron. Seguí su consejo, recomendando una sentencia más leve con rehabilitación obligatoria. Más tarde, cuando el chico me envió una carta de agradecimiento, supe que había hecho lo correcto. Los momentos con mi abuelo fueron los capítulos más hermosos de mi vida. No éramos solo abuelo y nieto. Éramos amigos, un juez que había recorrido el camino de la justicia y un fiscal que recién comenzaba. Siempre que luchaba con mis primeros casos, acudía a él. Nos sentábamos hasta tarde en la noche con tazas de té frío y el viejo tablero de ajedrez, hablando de cosas grandes y simples. Compartía historias de su juventud, cómo mi abuela le había hecho creer en el amor y cómo aprendió que la justicia no era solo sobre leyes, sino sobre los corazones de quienes las defienden. Pero el tiempo no espera a nadie. Mi abuelo se debilitó. Sus toses secas se hicieron más frecuentes y, a veces, olvidaba el nombre de un libro o una historia que había contado antes. Me preocupaba, pero él solo sonreía. No tengas miedo, Santiago. Soy viejo, pero mi corazón todavía está aquí contigo. Traté de pasar más tiempo con él, trayéndole historias del tribunal, aunque a veces solo quería que descansara. Pero él siempre insistía, cuéntame, Santiago. La justicia es lo que me mantiene vivo. Una mañana de otoño, cuando la suave luz del sol de Querétaro se filtraba por la ventana, lo visité. La casa estaba extrañamente silenciosa. Sin toses, sin el sonido de él pasando las páginas. Entré en la sala de estar y lo vi sentado junto a la ventana, con la cabeza inclinada hacia adelante, un diario abierto descansando en su regazo. Mi corazón se encogió. Llamé suavemente, abuelo. Pero no respondió. Había fallecido pacíficamente mientras dormía, como si finalmente hubiera encontrado la paz que había buscado desde la muerte de mi abuela. Me arrodillé a su lado, las lágrimas cayendo en silencio. En la última página del diario, su letra temblorosa decía, la verdadera justicia no se encuentra en la sala del tribunal, sino en los corazones de quienes siguen creyendo en ella. Cerré el diario, besé su frágil mano y susurré, gracias, abuelo, por todo. Sabía que a partir de ahora, caminaría solo, pero él y mi abuela siempre estarían en mi corazón, en cada decisión, en cada paso que diera en el camino de la justicia. En los días posteriores a la muerte de mi abuelo, Querétaro pareció perder su luz familiar. Los caminos de tierra roja, los pinos verdes e incluso las vibrantes puestas de sol ahora tenían un tono sombrío, como si la ciudad misma estuviera de luto por uno de sus hijos más grandes. Organicé el funeral de mi abuelo con todo el cuidado que pude reunir. La pequeña iglesia que una vez había albergado el funeral de mi abuela abrió sus puertas de nuevo, pero esta vez el aire se sentía más pesado, porque sabía que había perdido a la última persona que era verdaderamente mi familia. El funeral fue solemne, con filas de asientos llenos a capacidad. Los antiguos colegas de mi abuelo, jueces, abogados y secretarios judiciales vinieron de todo Querétaro, trayendo historias de su integridad y compasión. La gente del pueblo, desde vendedores del mercado hasta granjeros a los que una vez había ayudado, también asistieron, ofreciendo flores y sentidas condolencias. Me quedé allí, con un traje negro, escuchando mientras hablaban de él. Como siempre escuchaba, incluso a aquellos a quienes sentenciaba, y como hacía que la gente creyera que la justicia no era solo ley, sino una llama de verdad. Sin embargo, en mi corazón, solo veía la imagen de él sentado junto a la ventana, con su diario abierto y la mirada triste en sus ojos cuando hablaba de mi padre. Entonces aparecieron Héctor y Laura, mis padres. Entraron en la iglesia vestidos impecablemente, como si asistieran a un evento social. Mi padre llevaba un traje caro, con el pelo engominado hacia atrás, pero su rostro era frío, desprovisto de dolor. Mi madre, con un largo vestido negro y guantes de seda, me miró como si yo fuera un mero conocido. No estaban allí para despedirse de mi abuelo. Lo sabía. Vinieron a evaluar qué podrían ganar de su patrimonio. Permanecí en silencio, apretando los puños, concentrándome en organizar el funeral. Pero cada vez que los veía, sentía el abismo insalvable entre nosotros. No eran mi familia. Mi familia eran mis abuelos,
la casita con su jardín de girasoles, las tardes junto al tablero de ajedrez y las cartas escritas a mano. 2 semanas después, me senté en la oficina de Arturo Benítez, un viejo amigo de mi abuelo. Su oficina, ubicada en el centro de Querétaro, tenía paredes de madera oscura y el débil aroma de libros viejos. El señor Benítez, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos amables, abrió el testamento de mi abuelo, su voz firme y clara. Mis padres se sentaron frente a mí, sus ojos agudos como si anticiparan un gran premio. Me senté en silencio, con las manos en mi regazo, tratando de no dejar que mis emociones me dominaran. El señor Benítez comenzó a leer. Todos mis bienes, incluyendo la casa, el terreno, las acciones y los ahorros, que suman aproximadamente 72 millones de pesos, son legados a mi nieto, Santiago Rivera. Hizo una pausa, me miró y continuó. David dejó una nota, confío en que solo este nieto entiende el valor de la integridad. La habitación se volvió sofocante. Oí la aguda inspiración de mi madre. Mi padre murmuró algo por lo bajo. Luego, el señor Benítez continuó. A mi hijo, Héctor Rivera, le dejo mi diario, donde registré mis pensamientos y esperanzas. Héctor se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de ira. ¿Un diario? Me dejó un cuaderno viejo, gritó, su voz resonando en la pequeña habitación. El señor Benítez trató de mantener la calma, pero vi que apretaba las manos. Héctor se acercó al escritorio, agarró el diario y lo arrojó al suelo como si no valiera nada. Demandaré. No dejaré que este chico se quede con todo, rugió, luego agarró el brazo de mi madre y salió furioso, dejando un pesado silencio a su paso. Me agaché en silencio y recogí el diario. Su cubierta de cuero gastado se sentía familiar, llevando el calor de mi abuelo en cada página. Lo llevé de vuelta a la vieja casa, donde los ecos de la risa de mi abuela y la voz firme de mi abuelo aún perduraban. Esa noche, me senté solo en la sala de estar bajo el tenue resplandor de una lámpara. Abrí el diario, leyendo cada línea que había escrito, sus pensamientos sobre la ley, los casos que había juzgado y mi padre. Escribió sobre su decepción al ver a Héctor convertirse en un hombre impulsado por el egoísmo, pero también sobre el amor silencioso que sentía por su hijo, aun sabiendo que Héctor podría no entenderlo nunca. En cada línea, vi a un padre que había intentado, esperado y fracasado en enseñar a su hijo lo que era correcto. Pero también vi a un abuelo que había tenido éxito conmigo, que me enseñó no solo sobre la justicia, sino sobre los corazones de quienes creen en ella. Cerré el diario, las lágrimas cayendo en silencio. Comprendí en cada línea que no solo escribía sobre la ley, sino sobre el corazón de un padre que no logró enseñar a su hijo lo que era correcto. Coloqué el diario en el estante junto a sus viejos libros de derecho, jurando que sus enseñanzas no serían olvidadas. Pero nunca esperé que, solo semanas después, ese diario se convertiría en el centro de una tormenta que mis padres desatarían. Héctor, mi padre, no podía aceptar el testamento. Después de salir furioso de la oficina de abogados de Arturo Benítez, se volvió aún más amargo. Escuché por conocidos que iba por Querétaro diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo había manipulado a mi abuelo, que yo, un fiscal novato, me había aprovechado de su estado debilitado para apoderarme de su patrimonio. Mi madre, Laura, lo apoyaba, incitándolo con su voz dulce pero gélida. Contrataron a un hábil abogado privado, un hombre de apariencia pulcra y ojos afilados como cuchillos. Y muy pronto, se presentó una demanda en el Tribunal Civil de Querétaro. Su acusación me cortó como una cuchilla. Santiago Rivera influyó indebidamente y explotó el estado debilitado del fallecido, David Rivera, para alterar el testamento y reclamar injustamente el patrimonio. La noticia se extendió como el viento de Querétaro. Los periódicos locales publicaron titulares llamativos: joven fiscal demandado por sus propios padres por disputa de herencia. Esas palabras en negrita me oprimieron el pecho. Nunca imaginé que sería el centro de una demanda, especialmente una presentada por mis propios padres. La Fiscalía General del Estado, donde trabajaba, tuvo que suspenderme temporalmente para garantizar la imparcialidad. Mis colegas me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, pero no los culpé. Limpié mi escritorio en silencio, llevé mis pilas de expedientes a casa y me preparé para una batalla que no quería librar. El juez Marco Navarro fue asignado para presidir el caso. Cuando entré en la sala del tribunal el primer día,
lo vi, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y ojos agudos pero no fríos. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. Hacía más de 20 años, cuando yo era un niño, mi abuelo me había llevado a un tribunal donde trabajaba Navarro, entonces un joven secretario. Lo recordaba agachándose, sonriéndome y diciendo: chico, si quieres dedicarte al derecho, recuerda que la justicia nunca es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella. Ahora, él se sentaba en el estrado, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello de reconocimiento, como si él también recordara a aquel niño de años atrás. Pero ambos permanecimos en silencio, respetando la imparcialidad del juicio. El juicio comenzó en una atmósfera tensa. Mis padres, respaldados por su abogado, lanzaron duras palabras. Me llamaron oportunista, alegando que había explotado el afecto de mi abuelo, manipulando a un anciano frágil para apoderarse de su patrimonio. Cada palabra se sentía como un corte, pero me mantuve tranquilo, emulando cómo mi abuelo enfrentaba las acusaciones en el tribunal. Presenté pruebas, cartas que mi abuelo me escribió, documentos que probaban su claridad mental al redactar el testamento, y di un testimonio conciso y claro. No quería que el juicio se convirtiera en una batalla emocional. Quería que fuera justo, como mi abuelo me había enseñado. El diario de mi abuelo se convirtió en la prueba fundamental. Arturo Benítez, con su voz cálida y firme, se presentó ante el tribunal y confirmó que David había escrito repetidamente sobre su confianza y decepción en su propio hijo. Benítez leyó en voz alta un pasaje: Héctor es mi hijo, pero eligió un camino que no puedo seguir. Deposito mi confianza en Santiago, no por la riqueza, sino porque él entiende que la justicia es el corazón de quienes creen en ella. Esas palabras silenciaron la sala. Miré a mi padre, lo vi inclinar la cabeza, con las manos apretadas, pero no dijo nada. El juez Navarro suspendió el juicio para revisar las pruebas. Mientras todos salían de la sala, lo vi quedarse, con la mirada fija en una foto de mi abuelo en la pared, una foto de él con su toga de juez, con una sonrisa severa pero cálida. Los ojos de Navarro estaban llenos de emoción, teñidos con la tristeza de viejos recuerdos, como si recordara los días en que él y mi abuelo lucharon juntos por la justicia. Salí del juzgado, con el corazón apesadumbrado pero seguro de que, fuera cual fuera el resultado, había hecho lo que mi abuelo habría esperado. Los días de espera del veredicto pasaron lentamente, como si el tiempo se estirara deliberadamente para probar mi paciencia. Querétaro seguía vibrante con sus caminos de tierra roja y su radiante luz solar, pero para mí, todo parecía envuelto en una neblina de polvo. Regresé a la vieja casa de mis abuelos, sentándome en la sala donde el tablero de ajedrez de mi abuela todavía descansaba en el estante, y los libros de derecho de mi abuelo estaban cuidadosamente alineados. Abrí su diario, releyendo las líneas que escribió sobre mi padre, sobre el amor, la decepción y una esperanza que nunca se desvaneció. Cada palabra era un recordatorio de que no solo estaba luchando por una herencia, sino por los valores que él me había transmitido. El día que se reanudó el juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Los medios locales se congregaron afuera, con cámaras destellando, y el murmullo de la multitud formaba un telón de fondo incesante. Se presentaron más residentes de Querétaro de los que esperaba. Algunos por curiosidad, otros por respeto a mi abuelo, y otros para presenciar cómo se hacía justicia. Me senté en la mesa del demandado, agarrando el borde con fuerza, tratando de mantener mi respiración estable. Mis padres se sentaron frente a mí, el rostro de Héctor tenso, los ojos de Laura fríos, pero delatando un destello de ansiedad. Todavía vestían impecablemente, pero su elegancia ahora parecía fuera de lugar, como una máscara que ya no encajaba. El juez Marco Navarro entró, su túnica negra susurrando ligeramente mientras tomaba asiento. La sala quedó en silencio, salvo por el crujido de papeles y una tos débil. Navarro examinó la sala, su mirada deteniéndose en mí por un momento. Luego comenzó a leer el veredicto. Su voz era profunda, clara y llevaba un peso que hizo que la sala contuviera la respiración. Después de revisar exhaustivamente las pruebas y los testimonios, el tribunal desestima las reclamaciones del demandante en su totalidad. El testamento de David Rivera se considera legal, y la herencia pertenece a Santiago Rivera. Hizo una pausa, mirando directamente a mis padres, y luego dijo lentamente: la justicia no se pone del lado de la sangre, sino de la verdad. Un murmullo recorrió la sala, pero apenas lo oí. Una ola fría me recorrió, como si una carga invisible hubiera sido levantada de mis hombros.
Mi padre inclinó la cabeza, con las manos apretadas, mientras mi madre se giraba, con los labios apretados en una mezcla de decepción y vergüenza. No sentí triunfo, solo una creciente tristeza. Esto no era lo que yo quería, un juicio que me separara de quienes me dieron la vida. Pero sabía que era lo que mi abuelo quería. La verdad tenía que ser protegida, sin importar el costo. Mientras la sala se vaciaba, me quedé de pie sosteniendo el diario que había restaurado cuidadosamente, sus páginas unidas de nuevo, su cubierta de cuero limpia. Me acerqué a mi padre, que permanecía sentado, inmóvil. «Papá», dije, mi voz suave pero firme. «Deberías leer este diario de nuevo, no para disculparte, sino para entender por qué el abuelo nunca dejó de amarte». Le ofrecí el diario, mi corazón latiendo con fuerza, inseguro de cómo reaccionaría. Héctor me miró, y por primera vez, sus ojos no contenían ira ni arrogancia. Permaneció en silencio por un largo momento, luego extendió la mano, sus dedos temblando ligeramente mientras tomaba el diario. No dijo nada, solo asintió, un pequeño gesto como una señal de rendición, no ante mí, sino ante las verdades que durante mucho tiempo se había negado a enfrentar. Mi madre estaba detrás de él, con la mirada desviada, pero no intervino. Se fueron, sus figuras desapareciendo por las puertas de la sala, dejándome con una extraña sensación de vacío. Salí del juzgado, la cálida luz del sol de Querétaro envolviéndome. Una suave brisa hojeó el expediente del caso en mi mano, un símbolo de la justicia restaurada a su lugar legítimo. Me quedé allí, respirando profundamente, sintiendo el calor del sol y una paz tranquila instalándose en mi corazón. Sabía que en algún lugar mi abuelo sonreía, y también mi abuela. Me habían enseñado que la justicia no es solo un veredicto. Es cómo vivimos. Cómo elegimos defender lo correcto, incluso cuando nuestros corazones duelen. La demanda no solo dejó cicatrices en mi corazón. Conmovió a todo Querétaro. Los periódicos locales, desde el Diario de Querétaro hasta medios más pequeños, publicaron titulares sobre el joven fiscal demandado por sus propios padres por una herencia. Estaba acostumbrado al escrutinio, pero lo que me sorprendió fue cómo la comunidad dirigió su mirada crítica hacia Héctor y Laura, mis padres, con desdén y desprecio. En el mercado de fin de semana donde compraba verduras, los susurros ya no me apuntaban a mí, sino a mis padres. Rosa, la vendedora de flores, una vez me tomó la mano y dijo, «Eres como tu abuelo, Santiago». ¿Tus padres? Son una vergüenza. Oí a otros vendedores hablar, sus voces llenas de indignación. Héctor Rivera, una estrella del baloncesto, demandando a su propio hijo por dinero. Increíble. Algunos incluso se negaron a venderle a mi madre cuando apareció, sus miradas frías señalando que ya no era bienvenida en Querétaro. No me complació escuchar estas palabras, pero no podía negar que las acciones de mis padres los habían alejado de una comunidad que una vez los admiró. En cafeterías y panaderías donde se reunían los locales de Querétaro, la demanda se convirtió en un tema de conversación interminable. Una vez, mientras esperaba en la fila para comprar pan, escuché a un grupo de ancianos hablar de Héctor. Una vez fue el orgullo del pueblo, pero ahora demanda a su propio hijo por unos cuantos pesos. David Rivera estaría desolado. Laura tampoco escapó a las críticas. Un artículo local la describió como la madre que abandonó a su hijo por la fama, y que ahora regresaba para reclamar una herencia. Las palabras cortaban como cuchillos, y supe que no eran solo habladurías. Reflejaban a un pueblo que había perdido la fe en aquellos a quienes una vez vio como íconos. Incluso en la comunidad legal, donde mi abuelo era una figura imponente, mis padres fueron recibidos con una profunda decepción. Una noche, cuando visité la oficina de Arturo Benítez para agradecerle su apoyo durante la demanda, suspiró y dijo, «Santiago, todo este pueblo sabe lo que hicieron Héctor y Laura. No solo te traicionaron a ti, traicionaron el legado de David». Compartió que los antiguos colegas de mi abuelo, desde jueces hasta secretarios judiciales, expresaron su indignación. Un juez jubilado incluso dijo sin rodeos en una reunión, «Héctor Rivera no merece llevar el nombre de su padre». Estas reacciones me dejaron en conflicto. Por un lado, sabía que mis padres habían provocado estas consecuencias. Por otro, no podía evitar sentir una creciente tristeza. Eran quienes me dieron la vida y, a pesar del dolor que causaron, no quería verlos rechazados por todo un pueblo. Traté de concentrarme en el trabajo para ahogar los chismes,
sumergiéndome en los expedientes, las historias cotidianas de Querétaro, donde cada página era un trozo de vidas y destinos humanos. Manejé casos pequeños, pero cada uno tenía su propio peso, como las lecciones que mi abuelo me enseñó, que la justicia no se trata solo de veredictos, sino de devolver la esperanza a los perdidos. Uno de mis primeros casos después de la demanda involucró a Elena, una joven de 20 años acusada de vandalismo por romper la puerta de cristal de una boutique de lujo en el centro. Cuando la conocí en la sala de interrogatorios, no vi a una delincuente, sino a una chica con los ojos enrojecidos, el pelo desordenado y una voz temblorosa mientras hablaba de ser acosada por el dueño de la tienda. Solo quería que parara, susurró, agarrándose al borde de la mesa. Revisé su expediente, examiné las pruebas y me di cuenta de que sus acciones no provenían de una ira sin sentido, sino de la desesperación. En el tribunal, presenté la verdad, enfatizando sus circunstancias y recomendé terapia en lugar de castigo. Cuando el juez estuvo de acuerdo, Elena me miró, con lágrimas corriendo, y dijo, «Gracias por creerme». En ese momento, sentí a mi abuelo en algún lugar asintiendo con aprobación, como recordándome que la justicia a veces significa escuchar y comprender. Luego hubo casos más complejos como el de María, una madre soltera acusada de fraude con apoyos gubernamentales. Su expediente reveló que usó el dinero para comprar medicinas para su hijo enfermo. En el tribunal, su abogado defensor argumentó que fue un acto de desesperación, no de codicia. Mientras me presentaba ante el juez, escuché la voz de mi abuelo en mi mente. La justicia no es solo la ley, Santiago. Es el corazón. Recomendé una sentencia reducida que le exigiera devolver los fondos gradualmente. Cuando el juez lo aprobó, la mirada agradecida de María se quedó conmigo. No estaba seguro de haberlo hecho todo perfectamente, pero sabía que había intentado proteger lo correcto, como lo había hecho mi abuelo. Otro caso que me mantuvo despierto por la noche fue el de Jorge, un vendedor ambulante anciano acusado de agredir a un cliente. Jorge, de casi 70 años, tenía un rostro curtido y manos callosas. En el tribunal, supe que el cliente lo había insultado y empujado, lo que provocó que Jorge se defendiera con ira. Me presenté ante el juez, expuse la verdad y argumenté que se retiraran los cargos, destacando que la justicia debe considerar el contexto. Cuando Jorge fue liberado, me estrechó la mano, su voz temblorosa. «Gracias por escucharme». Sonreí, pero por dentro sentí a mi abuelo asentir de nuevo. Estos casos, aunque pequeños, eran la forma en que continuaba el camino de mi abuelo. Cada expediente era una historia, cada fallo una oportunidad de defender lo correcto. Mis colegas comenzaron a llamarme, el heredero de David Rivera. No solo por la herencia, sino por cómo trabajaba, con calma, con integridad, siempre poniendo la verdad en primer lugar. Sin embargo, llevaba un vacío dentro. Trabajaba para olvidar el dolor de la demanda. Pero cada vez que abría el diario de mi abuelo, veía a Héctor, el padre que lo tiró, y a Laura, la madre que nunca me miró con ojos de madre. Una noche tardía, mientras las luces de Querétaro se atenuaban, me senté en mi apartamento, con el escritorio sepultado en papeles. Un expediente abierto yacía ante mí, pero mis ojos estaban cansados, mi mente a la deriva hacia los recuerdos de mis abuelos. De repente, sonó mi teléfono, mostrando un número desconocido. Dudé, pensando que podría ser una llamada equivocada, pero respondí. «Hola», dije, mi voz cargada de fatiga. «Hijo», la voz al otro lado era baja, ronca y dolorosamente familiar. Era Héctor, mi padre. Me incorporé, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. Continuó, su voz temblorosa, despojada de la arrogancia o la ira que yo conocía. Leí el diario de nuevo. Esta vez lo leí todo. Había cosas que nunca entendí hasta que fue demasiado tarde. Permanecí en silencio, agarrando el teléfono con fuerza. Oí su respiración, como si luchara por contener la emoción. En cada página, dijo, su voz quebrándose, me vi a mí mismo, un hijo descarriado, un padre fracasado. Vi lo que papá escribió sobre mí, su amor, sus decepciones. No quería creerlo, pero tenía razón. Nunca fui digno de él. Sus palabras me golpearon como una ráfaga fría. Quería responder, decir algo, pero se me hizo un nudo en la garganta. Héctor continuó. «No pido perdón, Santiago. Sé que no lo merezco, pero espero.
Espero una oportunidad para empezar de nuevo, incluso desde las cosas más pequeñas. Quiero volver a llamarte hijo, si me dejas. El aire en la habitación se sintió más pesado. Miré por la ventana, donde el débil resplandor de las farolas iluminaba los pinos de afuera. Pensé en mi abuelo, en sus palabras en el diario, en cómo nunca dejó de amar a mi padre a pesar de la desilusión. Respiré hondo y respondí, mi voz suave pero firme, no sé si puedo perdonar todavía, pero sé que el abuelo sonreiría si te viera intentarlo. La llamada terminó en silencio, solo con el largo pitido persistente. Dejé el teléfono, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Por primera vez en años, no sentí odio. No porque hubiera perdonado, sino porque me di cuenta, como dijo una vez mi abuelo, que la justicia no es solo castigo. Se trata de dar a los corazones perdidos la oportunidad de encontrar el camino de regreso. Sé que mi viaje desde un niño abandonado hasta un fiscal que defiende la justicia no es solo una historia sobre la ley, sino sobre el corazón, sobre las elecciones y sobre cómo sobrevivimos a las heridas más profundas. Crecí en la casa de mis abuelos, donde el amor no se construyó sobre la sangre, sino sobre la devoción. Mi abuelo, David Rivera, me enseñó que la justicia no consiste simplemente en determinar lo correcto de lo incorrecto. No se trata solo de veredictos leídos en salas de tribunales o sentencias que responsabilizan a los culpables. La justicia, como dijo una vez sobre nuestro desgastado tablero de ajedrez, es un recordatorio para mirar dentro de nosotros mismos, para corregir nuestros errores y para aprender a amar correctamente. Recuerdo las tardes en que se sentaba en silencio, con su mirada triste fija en el jardín de mi abuela, como si buscara perdón por cosas que no podía cambiar. De él aprendí que la justicia no es un destino, sino un viaje que requiere paciencia y compasión. Mi abuela, Alma, con su sonrisa amable y sus manos siempre ocupadas, me enseñó otra lección. La sangre por sí sola no hace una familia. Mis padres, Héctor y Laura, me dieron la vida, pero no eran mi familia. La familia son aquellos que eligen quedarse, incluso cuando no hay nada para ellos. Mi abuela se quedó, aunque yo era solo un niño confiado a su cuidado. Mi abuelo se quedó, aunque su corazón estaba destrozado por su hijo. Me eligieron a mí, no por riqueza o fama, sino por amor. Un amor incondicional, que no pide nada a cambio. Ese amor me mantuvo firme a través de los años de abandono, a través de los dolorosos días de perder a mi abuela, luego a mi abuelo, y de enfrentar la traición de mis propios padres. Algunas noches me acostaba en la cama pensando en las veces que Héctor y Laura aparecían, trayendo promesas vacías y exigencias de dinero. Pensé en la demanda, en cómo se pararon en el tribunal, acusándome como a un extraño. El dolor de esa traición una vez me hizo querer convertir mi corazón en piedra, encerrar cada emoción para no volver a ser herido. Pero luego recordé a mi abuelo, su diario, las líneas que escribió sobre mi padre con un amor que nunca se desvaneció a pesar de la desilusión. Y recordé a mi abuela, que me enseñó a plantar girasoles, a cuidar las cosas frágiles, incluso mi propio corazón. Si un día te encuentras traicionado o olvidado, no dejes que tu corazón se convierta en piedra. No dejes que el dolor te convierta en alguien que no reconoces. En cambio, vive mejor que ellos. No para demostrar nada, sino porque es la forma más justa de devolverle a la vida. Elegí ese camino, no solo en la sala del tribunal, sino en cada decisión, cada acción. Elegí ser fiscal, no para ganar, sino para proteger. Para proteger a gente como Elena, la madre desesperada, como Carlos, el inmigrante tratado injustamente, como los corazones perdidos que necesitan una oportunidad para empezar de nuevo. La llamada de mi padre, Héctor, fue un punto de inflexión. Cuando dijo que había leído el diario, que se veía a sí mismo en las palabras de mi abuelo, me di cuenta de que la justicia no son solo veredictos judiciales. Es el momento en que un padre reconoce sus errores, la oportunidad de que una relación rota sane, aunque sea un poco. No sé si puedo perdonar por completo, pero sé que al darle una oportunidad, estuve a la altura de lo que mi abuelo esperaba. Y en algún lugar bajo el sol de Querétaro, sentí a mis abuelos sonreír, orgullosos de que no hubiera dejado que mi corazón se endureciera. Me levanté y salí al pequeño balcón de mi apartamento, mirando la ciudad que dormía abajo. El viento de Querétaro sopló, trayendo el aroma de la tierra roja y los pinos verdes. Sostenía el diario de mi abuelo, pasando a la última página donde escribió: la verdadera justicia no se encuentra en la sala del tribunal, sino en los corazones de quienes siguen creyendo en ella. Sonreí,
sabiendo que continuaría ese camino, no solo por mis abuelos, sino por mí mismo. Por un mundo donde la justicia no solo distinga el bien del mal, sino que encienda la compasión y la esperanza.